Hay un momento en la vida en que el silencio dentro del hogar pesa más que cualquier palabra dicha. Cuando miras a tus hijos y ya no ves conexión, ni respeto, ni siquiera atención. Cuando tu voz ya no tiene eco en sus corazones y lo único que queda es una oración silenciosa en la noche, mientras preguntas: ¿en qué fallé, Señor? ¿Por qué me ignoran si los amé con todo lo que soy? Tal vez tus días están marcados por miradas frías, portas cerradas ou pior aún, pela indiferença que mata lentamente a alma de quem deu tudo por amor. Pero hoy Dios quiere hablar contigo, no para condenarte, no para señalar tus errores, sino para mostrarte que, aún en medio del desdén, Él no ha dejado de obrar. Esta palabra no es solo un consuelo, es un clamor desde el cielo para restaurar lo que el enemigo intentó romper. Si sientes que llegaste al límite, quédate conmigo, porque algo comenzará a cambiar desde lo profundo, no por fuerza humana, sino por el poder de un Dios que no olvida pues a los padres que claman por sus hijos. Déjanos saber desde qué ciudad o país estás escuchando esta palabra. Y si necesitas oración por tus hijos, escribe sus nombres en los comentarios. Queremos orar contigo y creer que lo que hoy parece imposible en las manos de Dios será transformado. Ahora abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. No hay herida más silenciosa que la del padre o la madre cuyo amor es ignorado. Es un dolor que no grita, pero que consume, que no sangra por fuera, pero desangra por dentro. Te sientas en la mesa, esperas una palabra, un gesto, un simple gracias o te amo, pero lo que recibes es una mirada evasiva, un portazo o el peso aplastante de la indiferencia. Y uno empieza a pensar, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Dónde se rompió lo que antes era tan cercano? A veces no hubo gritos, ni rebeldía evidente, solo un distanciamiento progresivo, casi imperceptible, como una niebla que va cubriendo lo que antes era cálido. Dios conoce ese dolor, no es ajeno a él, no es nuevo para su corazón. El Señor ha sentido esa misma herida desde el principio de los tiempos, cuando llamó a su pueblo con amor eterno, y fue rechazado una y otra vez. En el libro de Oseas, capítulo 11, encontramos una de las declaraciones más desgarradoras del corazón de Dios. Cuando Israel era niño, yo lo amé, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí. ¿Puedes imaginar eso? Un padre divino que levanta a sus hijos con ternura, que los guía paso a paso, y aún así es olvidado, despreciado, ignorado. No hay comparación más exacta para tu dolor que esa. Porque así como tú amas a tus hijos sin condiciones, Dios también ha amado a los suyos, aun cuando ellos le dieron la espalda. Y aquí hay algo que necesitas entender desde el comienzo. Tu dolor no es invisible para Dios, no está ignorado en el cielo. Cada vez que te encerraste en el baño a llorar para que nadie te viera, cada noche en que esperaste un buenas noches que nunca llegó, cada vez que oraste con el corazón quebrado diciendo, Dios, haz algo con mi hijo, todas esas lágrimas fueron vistas, fueron contadas, fueron recogidas en el frasco del cielo. Salmo 56, 8 dice, Tú llevas la cuenta de mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Sí, están, no fue en vano, y no quedarán sin respuesta. Pero para que algo empiece a cambiar, debemos reconocer lo que este dolor está haciendo en nosotros, porque muchas veces el corazón herido se vuelve duro. Levantamos muros, respondemos con ironía, nos resignamos, dejamos de hablar, dejamos de intentar. No porque no amemos, sino porque tememos que cada intento termine en una nueva decepción. Y es ahí donde el enemigo quiere mantenerte, en la tierra estéril de la resignación, donde ya no siembras esperanza porque crees que nada florecerá. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esa tierra será removida, porque el Espíritu Santo viene con su mano delicada, pero firme a decirte, yo también conozco el dolor de ser ignorado, y aún así,
seguí amando. Jesús fue ignorado por sus discípulos, por su pueblo, por aquellos a quienes sanó. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Te das cuenta? Aquel que era perfecto, lleno de amor, de verdad, de compasión, también fue rechazado. Y si él, siendo el Hijo de Dios, experimentó esa indiferencia, ¿cómo no entendería él tu lucha? No estás solo en este valle. No estás sola en este silencio. Cristo está contigo. Y más que eso, Él quiere enseñarte a caminar por este terreno sin perder la fe, sin endurecer el corazón, sin dejar que el rechazo apague tu amor. Porque aquí hay un principio espiritual que necesitamos abrazar. El amor que proviene de Dios no se basa en el resultado inmediato, sino en la fidelidad a su carácter. Amar como Dios ama es seguir sembrando, incluso cuando no ves cosecha. Es seguir hablando vida, aun cuando solo escuchas silencio. Es seguir perdonando, aun cuando no ves arrepentimiento. Es mantener las puertas abiertas, aun cuando sientes que tu hijo o hija ya no quiere entrar. Así es como Dios nos amó. Así es como nos sigue amando. Y es desde ese amor que Él te llama hoy a permanecer firme. Tal vez te han dicho que tienes que poner límites, que debes ser más duro, más estricto, o simplemente dejar que ellos aprendan por las malas. Pero Dios no está buscando una reacción impulsiva. Él está buscando una respuesta guiada por el Espíritu. Porque este no es solo un conflicto familiar, es una batalla espiritual. No estás peleando contra carne ni sangre, sino contra fuerzas que quieren robar el corazón de tus hijos, que quieren cortar la herencia de fe que empezaste a construir. Pero tú no fuiste llamado a retroceder, fuiste llamado a permanecer. Y en esa permanencia, Dios empezará a obrar. Recuerda, no se trata de controlar, sino de confiar. No se trata de imponer, sino de interceder. No se trata de hablar más fuerte, sino de orar más profundo. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y hay un tiempo para guerrear en el secreto, mientras el mundo piensa que no estás haciendo nada. Pero en el cielo, cada oración tuya está moviendo algo que tus ojos aún no ven. Este es solo el comienzo. Lo que Dios va a hacer es mayor de lo que puedes imaginar. Porque aunque tus hijos te ignoren hoy, llegará el día en que verás sus corazones rendidos, no por tu insistencia, sino por la fidelidad de aquel que nunca deja de amar. Y eso cambiará todo. Es difícil aceptar que alguien a quien criaste, con ternura, con lágrimas y oraciones, pueda mirarte como si no fueras nada. El corazón se rompe en 1000 silencios cuando el respeto desaparece, cuando ya no te preguntan, no te consultan, ni siquiera te escuchan, y sin embargo, el amor sigue, ahí, inamovible, silencioso, herido, sí, pero fiel, como aquel amor que no busca lo suyo, que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Un amor que lleva cicatrices pero no se rinde. Así es el amor de un padre o una madre que ha conocido el amor de Dios. No se apaga fácilmente, no se borra, aunque lo intenten ignorar. Es un fuego divino que permanece encendido, aún bajo la lluvia del rechazo. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que ese amor que habita en ti no nace solo de tus fuerzas humanas. Es el reflejo de un amor superior, el reflejo del corazón del Padre Celestial, porque tú no amas solamente como hombre o como mujer. Cuando entregaste tus hijos al Señor, cuando los consagraste con lágrimas y los presentaste ante el altar, te convertiste en un canal del amor eterno de Dios hacia ellos. Y aunque hoy te cierren las puertas del alma, ese amor encuentra rendijas por donde seguir entrando. Porque el amor de Dios no se detiene ante la frialdad, no retrocede ante la indiferencia, persevera. La parábola del hijo pródigo no es una historia lejana, es el eco de lo que vives, es la esperanza viva de lo que Dios puede hacer. Aquel padre de Lucas 15 no necesitó palabras de reclamo,
ni exigencias, ni amenazas, solo esperó. Con dolor sí, pero con esperanza. Y cuando su hijo volvió, no le recordó sus errores. No le pasó factura por el desprecio. Lo recibió con un abrazo que restauró el alma. ¿Sabes por qué? Porque ese padre nunca dejó de amar, aunque fue ignorado. Nunca dejó de orar, aunque fue despreciado. Nunca dejó de esperar, aunque parecía tarde. Ese es el modelo que Jesús nos presenta. No para justificar el dolor, sino para mostrarte cómo se ama en medio de él. No se trata de ser pasivos, sino persistentes. No es quedarte de brazos cruzados, sino con rodillas dobladas. Porque cada vez que decides responder con amor cuando el respeto desaparece, estás sembrando en el terreno más fértil del reino, el terreno de la fidelidad sin reconocimiento. Y ese terreno produce frutos que el mundo no puede explicar. Hay una diferencia enorme entre ser ignorado y ser inútil. El enemigo quiere hacerte creer que ya no tienes valor en la vida de tus hijos, que tu presencia no importa, que tus palabras no hacen eco. Pero el enemigo es mentiroso, porque aunque hoy no lo veas, tus hijos aún te escuchan, te observan, te analizan en silencio. Y aunque no lo expresen, tu ejemplo está dejando huellas. Ellos pueden ignorar tus consejos, pero no pueden borrar tu testimonio. Y ese testimonio es como una semilla que duerme bajo tierra, esperando el tiempo de Dios para brotar. No subestimes el poder de tu permanencia. Muchos piensan que el respeto se gana por autoridad, por imposición o por distancia, pero el verdadero respeto nace de una vida coherente, de un amor que no cambia con el trato que recibe, de una fe que se mantiene firme aun cuando es probada por el desdén. Jesús fue llamado loco por su familia, despreciado por los líderes religiosos, abandonado por sus amigos, y aún así, nunca dejó de amar, nunca dejó de servir, nunca dejó de obedecer al Padre, porque su identidad no dependía de la opinión de los demás, sino de la voz del cielo que dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esa misma voz hoy te dice a ti: «Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, en quien me complazco». Aunque tus hijos no te valoren, el cielo te honra. Aunque tu esfuerzo no sea reconocido, tu Padre lo ve. Aunque tu amor sea devuelto con frialdad, Dios te fortalece para seguir amando. Y es en esa constancia donde la transformación comienza. Muchos padres cometen el error de retirarse emocionalmente cuando sienten que han perdido el respeto de sus hijos. Cierran el corazón, evitan conversaciones, se refugian en su dolor y se desconectan lentamente. Pero eso no es lo que Dios espera de ti. Él no quiere que te alejes, quiere que permanezcas. Con sabiduría sí, con límites sí, pero también con ternura, con presencia, con amor firme, con una fe que declare cada día: mis hijos conocerán a Dios, no por obligación, sino por atracción, no por miedo, sino por amor. El amor firme no es débil, es el amor de un Dios que corrige pero no abandona, que disciplina pero no rechaza, que espera pero nunca deja de buscar. Proverbios 22:6 nos recuerda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa palabra no tiene fecha de caducidad. Aunque veas a tus hijos caminar por caminos extraños, la instrucción que sembraste sigue viva. No pierdas la fe. No creas la mentira de que todo fue en vano. Porque el respeto puede haberse ido, pero el amor permanece. Y donde el amor permanece, Dios puede obrar. ¿Estás siendo probado? Sí, pero también estás siendo formado. Esta etapa no es un castigo, es un proceso. Y en este proceso, el Señor te está fortaleciendo para ser un instrumento de restauración, no solo para tus hijos, sino para otros padres que también están luchando en silencio. Porque lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy parece una pérdida, será la plataforma donde Dios mostrará su gloria. Y cuando ese día llegue,
Cuando tus hijos vuelvan su mirada, no verán a alguien amargado por el desprecio, verán a alguien fortalecido por la gracia. Y eso lo cambiará todo. Hay noches en que te preguntas si Dios realmente ve lo que estás viviendo. Te preguntas si Él entiende lo que significa amar a alguien que no te mira, que no te honra, que parece haber olvidado cada sacrificio, cada oración, cada abrazo que diste con el alma entera. Te preguntas si Él sabe lo que se siente hablarle a un hijo y que no te responda, o que lo haga con frialdad, con desprecio, con distancia. Y es ahí, en esa oscuridad del alma, donde muchos padres empiezan a apagarse por dentro, no porque hayan dejado de amar, sino porque ya no encuentran cómo expresar ese amor sin ser heridos. Pero en ese mismo lugar, donde el corazón se esconde para llorar en silencio, Dios está, y no solo está, Él toma nota. No hay lágrima que se pierda en su presencia, no hay suspiro que no sea escuchado, no hay mirada herida que no sea registrada por el cielo. El Salmo 34, 18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Qué declaración tan profunda. No dice que Él solo escucha o que observa desde lejos. No, dice que está cercano, porque cuando tus hijos se alejan, Dios se acerca. Cuando el amor que diste no vuelve, el amor de Dios te envuelve. Cuando sientes que nadie ve tu dolor, Él se sienta contigo en medio de tu noche más larga y te dice: yo estoy aquí, no te dejaré solo, no te dejaré sola. Muchos de los milagros más profundos de Dios no ocurren en medio del ruido, sino en el silencio, no en las celebraciones, sino en las noches donde todo parece perdido. Y si hay algo que Dios honra, es la fidelidad en el lugar secreto. Esa fidelidad que no necesita testigos, ni aplausos, ni resultados inmediatos. La fidelidad que simplemente dice: Señor, no entiendo, pero sigo creyendo. Sigo orando, sigo esperando, porque lo que haces en lo secreto, Dios lo ve, y lo que Él ve en lo oculto, lo recompensa en lo visible. Jesús mismo habló de esto en Mateo 6. Cuando enseñó sobre la oración, dijo que no se trata de palabras repetidas, ni de que otros te vean orar. Él dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay poder en esa oración que nace desde el quebranto. Hay poder en esa intercesión que nadie más escucha, pero que el cielo recibe con reverencia, porque cuando tú te arrodillas por tus hijos, aunque ellos no lo sepan, estás desatando una guerra espiritual, estás empujando la oscuridad, estás reclamando territorio, estás plantando semillas de redención que tarde o temprano brotarán. ¿Y sabes por qué esto es tan poderoso? Porque tú no estás orando solo con palabras, estás orando con lágrimas, con memoria, con historias, con promesas. Estás levantando un clamor que tiene nombre, que tiene rostro, que tiene historia. Estás trayendo ante el trono de Dios a esos hijos que te ignoran, pero que Dios aún llama por su nombre. Y cuando tú oras así, cuando oras desde lo profundo, el cielo no queda en silencio. Lo vemos en la vida de Ana, la madre de Samuel. Ella no tenía hijos, sufría en silencio. Era provocada, humillada, malinterpretada. Pero un día, dice la Escritura, se levantó con amargura de alma y oró a Jehová, y lloró abundantemente. No pidió de forma fría ni calculada. Clamó desde lo más profundo de su ser. Y esa oración cambió el destino de una nación, porque Samuel no fue solo un hijo, fue un profeta, fue un juez, fue un instrumento de transformación. ¿Y cómo comenzó todo? Con una madre orando en secreto, con una mujer que decidió no rendirse, aunque todos pensaban que estaba derrotada. Ese mismo principio se aplica a ti. Aunque parezca que tus hijos no cambian, aunque cada día se alejen más, tú no estás perdiendo el tiempo.
Cada oración tuya está construyendo un altar invisible. Cada intercesión está marcando el camino para su regreso. Cada vez que doblas tus rodillas, Dios está abriendo una brecha espiritual. Porque lo que haces en lo secreto no está siendo ignorado, está siendo registrado por el cielo. Pero hay algo más. No se trata solo de orar, se trata de hacerlo desde la posición correcta. No orar como quien reclama justicia por el dolor recibido, sino como quien clama por misericordia. No como quien exige un cambio externo, sino como quien suplica por una transformación interna. No orar desde la amargura, sino desde el amor. Porque la oración que transforma no es la que nace del enojo, sino la que nace del quebranto. Y ese quebranto, cuando es llevado a los pies del Señor, se convierte en un río que limpia, que renueva, que prepara el terreno para el milagro. Es posible que hoy no veas nada, que tus hijos sigan con corazones cerrados, con palabras duras, con actitudes que te hieren, pero recuerda esto: cuando tú oras, el Espíritu Santo se mueve y Él llega donde tú no puedes entrar. Él toca lo que tú no puedes tocar. Él convence donde tus palabras ya no alcanzan, porque mientras tú oras, el cielo trabaja. Mientras tú clamas, los ángeles se movilizan. Mientras tú lloras en el secreto, Dios está escribiendo una nueva historia para tu familia. No subestimes el poder de lo invisible, porque lo que hoy parece estéril, mañana será testimonio. Lo que hoy es silencio, mañana será alabanza. Y lo que hoy te duele, mañana será motivo de gozo. No dejes de orar, no dejes de creer, porque lo que haces en lo secreto cambiará todo. Cuando has orado, has esperado y has llorado en silencio sin ver cambios, el enemigo susurra que es tiempo de rendirse. Te dice que ya has hecho suficiente, que si no cambió hasta ahora, no cambiará nunca. Pero hoy quiero decirte algo que puede transformar tu perspectiva para siempre. Lo que haces en lo secreto no solo está siendo visto por Dios, está construyendo una atmósfera espiritual que prepara lo que verás en lo visible. La mayoría de los grandes movimientos de Dios no comenzaron con milagros en público, sino con corazones rotos en lo secreto. Y si estás en ese lugar ahora, no estás abandonado, estás en el umbral de algo santo. Cada vez que decides amar, en lugar de reclamar, perdonar en lugar de acusar, servir en lugar de retirarte, estás sembrando en una dimensión que el mundo no ve, pero que el cielo celebra. En ese momento, tu casa deja de ser solo un lugar de convivencia y se transforma en un altar, un lugar donde la presencia de Dios puede habitar. Porque Dios no busca perfección, busca disposición. No busca hogares sin conflicto, busca corazones que no se rinden. Y si tú estás dispuesto, aunque te sientas débil, Dios puede comenzar una obra que no solo tocará a tus hijos, sino que impactará generaciones. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta verdad es fundamental, porque lo que tú ves, el desprecio, el silencio, la distancia, puede parecer definitivo, pero no lo es. Es temporal. Lo eterno está en lo que estás, construyendo en lo invisible: fe, paciencia, mansedumbre, perseverancia. Y eso, mi hermano, mi hermana, tiene un peso eterno. No hay oración sincera que se pierda. No hay acto de amor en obediencia que sea estéril. No hay semilla de fe que no brote cuando el tiempo de Dios llega. Lo que haces en el corazón, lo que decides cada día, a pesar del dolor, está formando una fortaleza espiritual que tus hijos no podrán ignorar para siempre. Puede que no lo entiendan hoy, puede que no lo valoren, pero llegará el día en que recordarán. Porque el amor deja marcas, y las marcas que vienen de Dios no se borran fácilmente. Están en tus gestos, en tus palabras suaves, cuando todo en ti gritaba dolor, en tus actos de bondad, cuando todo parecía frío. Están en esa Biblia abierta, en esa comida servida sin reproche, en ese abrazo dado sin merecimiento,
Están en ti, porque Cristo está en ti. Es ahí donde comienza la transformación. No con un cambio repentino en ellos, sino con una rendición profunda en ti. Dios no te ha llamado a cambiar a tus hijos con tus propias manos. Te ha llamado a ser un canal por donde su amor, su paz y su verdad fluyan. Porque la obra más profunda del Espíritu Santo no es la que se ve, es la que moldea el carácter, que limpia intenciones, que sana heridas antiguas. Y esa obra comienza en ti, cuando decides no endurecerte, cuando eliges ser tierra fértil para el obrar divino. Muchos esperan ver el milagro afuera antes de creer que Dios está obrando. Pero la fe verdadera ve sin necesidad de evidencia. Cree antes de tocar. Se mantiene firme aunque todo grite lo contrario. Y esa fe no es producto de tu fuerza. Es un regalo que crece mientras caminas con Dios. Día tras día, lágrima tras lágrima, decisión tras decisión. Y esa fe, aunque pequeña, mueve montañas. Cuando Jesús hablaba del reino, usaba imágenes sencillas pero poderosas. Comparó el reino con una semilla de mostaza, pequeña, casi invisible, pero con un potencial inmenso. Así es la obra de Dios en tu casa. Comienza con algo pequeño, una decisión de amar un día más, una oración sincera a medianoche, una palabra de bendición en lugar de reproche. Y esa pequeña semilla, regada con constancia y fe, un día se convierte en un árbol donde otros encontrarán sombra. Tus hijos encontrarán en ese árbol el refugio que hoy tal vez rechazan, pero que un día necesitarán. No se trata de manipular ni de forzar resultados, se trata de obedecer, de permanecer en la brecha, como lo hizo Moisés por el pueblo, como lo hizo Nehemías por los muros caídos, como lo hizo Jesús por ti. Él también clamó en lo secreto. Él también fue ignorado, despreciado, malinterpretado, pero nunca dejó de amar. Nunca dejó de interceder. Nunca dejó de confiar en el plan eterno del Padre. Y ese mismo Jesús vive en ti. Intercede contigo. Llora contigo. Te fortalece cada vez que decides no rendirte. Y si tú puedes creer, aunque sea un poco, verás la gloria de Dios. No lo digo como una frase motivacional. Lo digo porque está escrito, porque lo he visto, porque lo creo con cada fibra de mi ser. Juan 11:40 dice: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esa palabra fue dicha a una mujer desesperada por la pérdida de su hermano. Una mujer que no entendía los tiempos de Dios, pero que aún así abrió el corazón. Y cuando ella creyó, la muerte retrocedió, la tumba se abrió, la vida venció. Y así también será contigo. No pongas tus ojos solo en lo que falta. Mira lo que ya está sucediendo dentro de ti. Estás siendo fortalecido. Estás siendo afilado como una espada. Estás siendo preparado para recibir lo que has estado pidiendo. Porque lo que haces en lo secreto, lo que decides en el dolor, lo que sostienes con fe, eso abrirá la puerta al cambio que anhelas. Y cuando ese cambio llegue, no será por casualidad. Será porque Dios honró cada paso invisible de obediencia. Porque lo que siembras con lágrimas, lo cosecharás con gozo. Hay una línea invisible que muchos padres cruzan sin darse cuenta. El momento en que el dolor se convierte en enojo. Cuando el corazón, cansado de ser ignorado, de ser herido, comienza a endurecerse. Ya no se responde desde el amor, sino desde la herida. Ya no se espera con paciencia, sino que se reacciona con frustración. Y si no somos guiados por el Espíritu Santo, ese enojo, que al principio parecía legítimo, se transforma en amargura. Y la amargura es como veneno lento. No destruye de inmediato, pero apaga poco a poco la luz de la esperanza, el brillo de la fe, la ternura del alma. Es natural sentir enojo. Aún Dios se enoja. La ira justa tiene su lugar. Pero hay una gran diferencia entre la ira santa y la reacción humana que nace del orgullo herido.
Efesios 4:26 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, puedes sentir dolor, puedes tener un corazón lastimado, pero no puedes permitir que ese dolor se quede a vivir contigo. Porque cuando el enojo se convierte en tu forma habitual de responder, pierdes el poder de amar con la gracia de Cristo. Y aquí es donde muchos padres fallan, no por falta de amor, sino por cansancio. Porque dar sin recibir desgasta. Perdonar repetidamente cansa. Esperar cuando todo parece empeorar drena el alma. Pero justo en ese punto, cuando tus fuerzas se agotan, es donde el Espíritu Santo quiere entrar y sostenerte. No para que ignores tu dolor, sino para que no te quedes atrapado en él. Él no niega tu herida, pero tampoco quiere que vivas desde ella. Él te ofrece algo más, una manera diferente de responder, una forma divina de tratar lo humano, una ternura con autoridad, una firmeza con compasión. Jesús lo mostró de forma perfecta con Pedro. En la noche más oscura, cuando Jesús más necesitaba de sus amigos, Pedro lo negó. No una vez, sino 3 veces. Y lo hizo con violencia, con palabras duras, con miedo y cobardía. Jesús, que había invertido tanto en él, que lo había amado, corregido, enseñado, fue traicionado. Pero la respuesta de Jesús no fue gritarle, ni reprocharle, ni avergonzarlo. Fue mirarlo, solo eso. Una mirada que contenía amor, dolor, verdad y esperanza. Y esa mirada fue suficiente para quebrar a Pedro y prepararlo para su restauración. Muchos de nosotros queremos hablar cuando deberíamos mirar. Queremos corregir, con gritos, cuando deberíamos responder con una calma que desconcierte al alma rebelde. No se trata de permitir todo ni de callar siempre, sino de aprender a hablar desde el lugar correcto, el espíritu, no la carne. Desde el amor, no desde la herida. Desde la fe, no desde el miedo. Y para eso, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 nos da una lista preciosa del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Notas que ninguno de esos frutos es ruido? Ninguno es violencia. Ninguno es imposición. Todos son expresiones del carácter de Cristo. Y es ese carácter el que necesitamos cuando sentimos que estamos perdiendo el respeto de nuestros hijos. Porque si respondemos como el mundo, obtendremos lo que el mundo produce: división, heridas, distanciamiento. Pero si respondemos como Cristo, entonces abrimos la puerta a la redención. Esto no es fácil. Requiere morir al orgullo. Requiere perdonar sin recibir disculpas. Requiere mantener el corazón suave en medio de una tormenta de palabras duras. Pero es posible. No con tus fuerzas, sino con su poder. Recuerda lo que Pablo dijo en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te sientes débil? Gloria a Dios, porque ahí es donde su poder puede manifestarse. Donde tú ya no puedes más, ahí comienza Él a obrar. Y mientras aprendes a responder con compasión, no estás renunciando a tu autoridad como padre o madre. Todo lo contrario, estás ejerciendo una autoridad superior, una que no necesita gritar para ser respetada, una que no exige, pero transforma, una que no humilla, pero inspira. Porque cuando tus hijos vean que, pese a su distancia, tú sigues amando sin condiciones, eso les marcará el alma. Puede que no lo digan hoy, puede que lo nieguen mañana, pero no lo olvidarán. La firmeza con compasión no es debilidad, es el reflejo del carácter de Dios. Él nos corrige porque nos ama, nos disciplina, pero con ternura, nos guía, pero sin abandonar. Y eso mismo espera de ti, que cuando corrijas, lo hagas desde el amor, que cuando pongas límites, lo hagas desde la esperanza de redención, no desde el deseo de castigo, que cuando hables,
tus palabras edifiquen y no destruyan. Y si necesitas sabiduría para saber cómo hablar, cuándo hablar, qué decir, pídesela al Señor. Santiago 1:5 nos da una promesa maravillosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él quiere darte palabras que no solo salgan de tu boca, sino que lleguen al alma de tus hijos. Palabras ungidas, palabras que corten la oscuridad, palabras que sanen sin herir. Porque hay algo que nunca debes olvidar. Tus hijos no son tus enemigos, son tu herencia, son la extensión de tu historia. Y aunque hoy te desconozcan, aunque no te respeten, no dejes de verlos como Dios los ve. No permitas que el comportamiento presente nuble la visión del propósito eterno que Dios tiene para ellos. Míralos como lo que pueden ser en Cristo, no solo como lo que hoy te muestran en su carne. Y cuando hagas eso, cuando respondas con compasión y firmeza, cuando hables con sabiduría y ames con constancia, estarás construyendo un camino, no solo para que ellos regresen, sino para que cuando lo hagan, encuentren en ti un hogar. No un juez, sino un padre. No una voz de culpa, sino un corazón abierto, porque cuando el respeto desaparece, pero el amor permanece, Dios comienza a hacer milagros que los ojos todavía no ven, pero que ya están en camino. Hay momentos en los que ya no sabes qué más decir. Has hablado con dulzura, has orado en secreto, has mantenido la calma frente al desprecio, y sin embargo, nada parece cambiar. Sientes que cada palabra se estrella contra un muro, que cada gesto de amor se desvanece en el aire. El alma se cansa, el cuerpo se debilita, la esperanza comienza a tambalear, y entonces llega ese susurro suave, casi imperceptible, pero firme como roca. Ahora déjame a mí, es el Espíritu Santo hablándote, no para que abandones, sino para que sueltes, no para que te rindas, sino para que entregues, porque cuando tú ya no puedes más, Él comienza a hacer lo que tú jamás podrías lograr. El Espíritu Santo no necesita que lo entiendas para comenzar a actuar. Él solo necesita espacio. Necesita que sueltes lo que has querido controlar, que le entregues el corazón de tus hijos sin condiciones, que digas con sinceridad, Señor, haz lo que yo no he podido, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y no se trata de una frase bonita para consolarte, es una verdad viva, respaldada por siglos de intervenciones divinas en los momentos más oscuros de la historia. ¿Quién sino el Espíritu Santo puede tocar el corazón de un joven endurecido por el orgullo? ¿Quién sino Él puede entrar en el cuarto cerrado de la rebeldía y hablar en el lenguaje que tu hijo entiende? ¿Quién sino Él puede recordarles las palabras que escucharon de pequeños, las oraciones que hiciste mientras dormían, los versículos que leíste una y otra vez cuando ellos apenas comprendían? Solo Él puede hacer eso, porque Él no solo ve el exterior, Él habita lo profundo. Zacarías 4:6 nos recuerda, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una de las verdades más liberadoras que puedes recibir. No necesitas ser más fuerte, no necesitas estrategias humanas, necesitas al Espíritu de Dios. Porque hay batallas que no se ganan con argumentos, sino con presencia, con esa presencia dulce, poderosa y transformadora que solo el Espíritu Santo puede traer a un hogar. Y tal vez te preguntes, ¿cómo dejo espacio al Espíritu Santo en mi casa? No se trata de un ritual, se trata de una rendición. Invitarlo cada día con palabras sencillas, con sinceridad, de limpiar tu corazón de enojo, de orgullo, de desesperanza, para que Él tenga un lugar limpio donde descansar. Porque el Espíritu no habita donde hay resentimiento, ni obra donde el control humano lo bloquea. Él se mueve con libertad cuando encuentra corazones humildes, quebrantados, abiertos. Kathryn Kuhlman, una mujer profundamente marcada por el
Espíritu Santo decía con frecuencia: no fue por mí, fue por Él. No fue mi poder, fue su presencia. Ella entendía que el mayor milagro no ocurría en una plataforma, sino cuando alguien se vaciaba de sí mismo para que Dios llenara el espacio con su gloria. Y ese mismo principio puede aplicarse en tu hogar. No necesitas ser un predicador, ni tener todas las respuestas. Solo necesitas ser un recipiente dispuesto, alguien que diga: Espíritu Santo, ven, esta casa es tuya, estos hijos son tuyos, este dolor es tuyo también. Y cuando Él llega, no siempre lo hace con truenos ni con fuego. A veces entra como una brisa, como una paz que no puedes explicar, como un silencio que no pesa, sino que consuela, como una certeza en el alma de que algo está cambiando, aunque aún no lo veas. Porque el Espíritu Santo trabaja en lo profundo. Él remueve las raíces torcidas, sana las heridas invisibles, despierta la conciencia dormida. Él es el único que puede hacer que tu hijo, esa hija, recuerde quién es en Dios, incluso cuando todo en su entorno les dice lo contrario. Recuerda a Saulo de Tarso, el perseguidor. Tenía argumentos, tenía orgullo, tenía odio. Pero una sola intervención del Espíritu Santo lo transformó en Pablo, el apóstol del amor, de la fe y de la gracia. Nadie hubiera imaginado ese cambio. Nadie lo habría visto venir. Pero Dios sí, porque donde tú ves obstinación, Dios ve destino. Donde tú ves rebeldía, Dios ve un futuro instrumento de su gloria. Y así como lo hizo con Pablo, lo puede hacer con tus hijos. Porque Él no está limitado por la edad, ni por el entorno, ni por las decisiones pasadas. Él puede alcanzar donde tú no puedes. Él puede hablar donde tú ya no tienes voz. Puede restaurar donde tú solo ves ruinas. Por eso hoy te invito a cambiar tu enfoque. Deja de preguntar ¿cuándo cambiarán? Y comienza a declarar: Espíritu Santo, obre en ellos, como solo tú puedes hacerlo. Y mientras esperas, no te desconectes. Permanece en adoración. Permanece en intercesión. Porque tu oración ya no será desde la ansiedad, sino desde la fe. Ya no será desde el miedo, sino desde la confianza. El Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. Él no solo te escucha, Él ora contigo. Él ora por ti. Y mientras tú lloras por tus hijos, Él ya está tocando su alma, recordándoles quién es su Padre celestial, trayéndolos de regreso a casa, aun si no lo notas todavía. Cuando tú ya no puedes más, cuando tus manos caen y tus palabras se acaban, recuerda esto: el Espíritu Santo no se cansa, no se rinde, no se olvida. Él sigue obrando, silencioso pero poderoso, invisible pero imparable, porque donde tú llegaste al final, Él apenas está comenzando. Hay algo sagrado en el silencio de Dios, algo que al principio duele, porque queremos ver, tocar, comprobar que nuestras oraciones están produciendo fruto. Pero el cielo no siempre responde de inmediato. A veces el cielo espera, no porque no escuche, sino porque está preparando algo más profundo. Cuando se trata de nuestros hijos, ese silencio puede sentirse como un abismo. Nos preguntamos: ¿será que Dios los dejó ir? ¿Será que ya no hay esperanza? Pero lo que no entiendes hoy, Dios ya lo vio desde la eternidad. Porque cuando el tiempo de Dios llega, el corazón más duro se rinde, la distancia más larga se acorta, y lo que parecía perdido regresa transformado. Dios nunca tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Y esta es una verdad que debe arraigarse en lo más profundo de tu espíritu. El Señor no se desespera. Él trabaja con precisión divina. Cada oración tuya, cada lágrima, cada acto de amor, es una semilla que está siendo regada por su fidelidad. Y aunque parezca que la tierra está seca bajo la superficie, algo está ocurriendo. Las raíces están tomando forma. La semilla está rompiendo la cáscara. El proceso es invisible al ojo humano, pero en el mundo espiritual, la transformación ya comenzó.
Recordemos la historia de Lázaro. Marta y María estaban desesperadas. Lázaro, su hermano, estaba enfermo. Llamaron a Jesús, creyeron que llegaría a tiempo, pero él se demoró. Y cuando finalmente llegó, ya era tarde, según la lógica humana. Lázaro había muerto, el dolor se había instalado, la fe parecía vencida, y sin embargo, fue justo en ese momento, cuando todo parecía definitivo, que Jesús declaró: «Yo soy la resurrección y la vida», no antes, no cuando aún había esperanza humana, sino cuando todo había terminado según el razonamiento natural. ¿Y por qué? Porque el tiempo de Dios no busca alimentar la expectativa humana, sino manifestar su gloria. Así también será con tus hijos. Tú los ves alejados, indiferentes, tal vez incluso atrapados en caminos oscuros. Pero Dios no los ve como están hoy. Dios los ve como serán en su plan eterno. Él los llama no por su comportamiento actual, sino por el propósito que plantó en ellos antes de que nacieran. Y cuando el tiempo de Dios llegue, y llegará, ese propósito comenzará a despertar, como la vida que volvió al cuerpo de Lázaro, no por mérito, sino por llamado divino. Esto significa que debes mantener tu posición, no como quien exige resultados, sino como quien cree aunque no vea. Porque la fe verdadera no es pasiva, es firme, no se mueve por lo que siente, se sostiene por lo que Dios prometió. Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y si Dios prometió que tu casa y tu descendencia serían benditas, entonces eso se cumplirá. No por tu fuerza, sino por su fidelidad. No ignores las pequeñas señales. A veces la transformación empieza con un gesto, una palabra, una mirada distinta. Tal vez no sea un perdón inmediato, pero sí una conversación que se abre. Tal vez no sea un cambio total de conducta, pero sí un momento donde tus hijos escuchan en silencio cuando antes se burlaban. El Espíritu Santo es experto en mover corazones paso a paso, y cada pequeño cambio es una evidencia de que la resurrección ya empezó. Hay testimonios por todas partes de hijos que regresaron después de años, de jóvenes que, como el hijo pródigo, llegaron al fondo, pero en ese fondo recordaron el rostro del Padre, recordaron el hogar, recordaron la fe. Y esa memoria encendida por el Espíritu fue suficiente para que se levantaran y dijeran: volveré. Eso es lo que el Espíritu hace. Él activa la semilla. Él sopla sobre las brasas apagadas. Él despierta lo que parecía muerto. Y cuando llegue ese momento, estarás listo no porque lo forzaste, sino porque supiste esperar, porque no te amargaste, porque no llenaste el silencio de reproches, sino de oración, porque tu corazón no se contaminó, sino que se mantuvo limpio. Y esa pureza será la tierra fértil donde la reconciliación pueda florecer. Cuando el hijo pródigo regresó, el padre no exigió explicaciones, corrió hacia él, lo abrazó, lo vistió, preparó una fiesta, porque el amor verdadero no guarda cuentas del dolor. Celebra la restauración más que el castigo. Por eso, mientras esperas, prepárate, no para reclamar, sino para restaurar, no para recordar el pasado, sino para construir un futuro. Porque cuando Dios te devuelva a tus hijos, no será para que vivas de lo que fue, sino para que edifiques lo que será. Una nueva relación, una nueva confianza, una nueva historia escrita no con palabras humanas, sino con la tinta del cielo. Confía en el proceso. El oro no se forma en minutos. Las raíces profundas no se desarrollan en la superficie. Dios está haciendo algo en la oscuridad que será revelado en la luz. Y ese algo será hermoso, será santo, será eterno. Recuerda esto con cada fibra de tu ser. Cuando el tiempo de Dios llega, ni el pecado, ni la rebeldía, ni la distancia pueden resistir su poder. Él llama, Él restaura, Él levanta, y lo hará contigo,
y lo hará con tus hijos, porque fiel es aquel que comenzó la buena obra, y Él la perfeccionará. Hay una verdad que transforma la manera en que enfrentamos el dolor relacional. La restauración de Dios no comienza en el otro, comienza en ti. Antes de tocar el corazón de tus hijos, Él quiere sanar el tuyo. Antes de cambiar sus actitudes, quiere renovar tus pensamientos, limpiar tus heridas y devolverle a tu espíritu la paz que el desprecio robó. Porque muchas veces pedimos que Dios haga una obra en nuestra casa, sin darnos cuenta de que esa obra empieza en el templo más íntimo que tenemos, el alma. No puedes sembrar reconciliación desde un corazón roto que aún sangra amargura. No puedes construir puentes cuando llevas en tus manos los escombros del pasado. Y Dios sabe eso. Por eso, antes de darte el milagro que esperas, te ofrece la sanidad que necesitas. Porque tú no eres solamente el padre o la madre en esta historia. Eres también el hijo herido del Padre Celestial. Y Él, como todo buen padre, no puede ignorar tu dolor. Quiere mirarte a los ojos, tocar tu corazón con su gracia y decirte: hijo, hija, yo también he sentido lo que tú sientes y estoy aquí para restaurarte primero a ti. David lo entendió en lo profundo de su alma. Después de su caída, su oración no fue solamente por perdón, fue una súplica por renovación. En el Salmo 51:10 clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque David sabía que para ser instrumento de restauración, primero necesitaba ser restaurado, y tú también. No porque hayas fallado como padre, sino porque has sido herido como ser humano. Has amado y no fuiste correspondido. Has dado y no recibiste. Has hablado y te ignoraron. Y eso deja marcas. Pero la buena noticia es que en las manos de Dios, esas marcas no son cicatrices de derrota, son señales de transformación. El mismo Jesús resucitado mostró sus heridas a Tomás, no las escondió, no las negó, las presentó como testimonio de amor, porque las heridas sanadas se convierten en puentes hacia la fe de otros. Y cuando Dios sane tu interior, esas marcas tuyas serán testimonio vivo para tus hijos. Ya no hablarás desde la queja, sino desde la compasión. Ya no corregirás desde la frustración, sino desde la sabiduría. Ya no te relacionarás con temor, sino con una autoridad que nace del amor verdadero. Permite que el Espíritu Santo te lleve a ese lugar. El lugar donde no necesitas tener todas las respuestas, ni esconder tu dolor. El lugar donde puedes ser vulnerable con Dios y decirle: Señor, me cansé de fingir fortaleza. Aquí estoy quebrado, pero dispuesto. Tócame primero a mí. Sana mis pensamientos. Libérame del resentimiento. Lléname de tu paz. Y Él lo hará, porque su especialidad es comenzar donde los demás solo ven ruinas. Él no construye sobre máscaras, construye sobre verdad. Y si le entregas tu verdad, aunque esté rota, Él pondrá en ti algo nuevo. Algo que tus hijos notarán, aunque no digas una sola palabra. La restauración interior también incluye perdonar, no solo a tus hijos, sino a ti mismo. Muchos padres llevan años cargando culpas invisibles. Si yo hubiera hecho esto, si no hubiera permitido aquello, si hubiera sido más firme, más cariñoso, menos ausente. Pero escúchame con el corazón, no puedes volver atrás. No puedes reescribir los errores, pero sí puedes entregarlos. En Cristo la culpa no tiene poder donde hay confesión y gracia, y tú tienes derecho por la sangre de Jesús a ser libre de todo peso que el enemigo ha puesto sobre ti, porque Él no te llama por tus errores, te llama por tu propósito. Cuando eres libre por dentro, tus palabras cambian, tus gestos cambian, tu presencia se convierte en un lugar seguro. Y eso es lo que tus hijos más necesitan. No solo un hogar físico, sino un corazón abierto, un refugio que no juzga, que no compara, que no exige perfección,
un lugar donde puedan equivocarse y, aún así, ser amados. Porque el amor de Dios no es una recompensa, es una promesa. Y cuando ese amor fluye a través de ti, no importa cuán lejos hayan ido tus hijos, ese amor los sigue, los busca, los envuelve. Quizás no veas el resultado inmediato, quizás no recibas palabras de gratitud ni disculpas, pero no vivas esperándote validación externa. Vive desde la plenitud interna, desde la certeza de que Dios está obrando aunque tus ojos no lo vean, desde la confianza de que Él empezó una obra buena y la completará, desde la seguridad de que tu obediencia no será en vano. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es tu amor el que necesitas mantener, es el amor de Dios en ti. Y ese amor no se agota, no se debilita, no se apaga. Ese amor no depende de cómo te traten, sino de a quién perteneces. Y tú perteneces al Padre que nunca deja de amar. Así que si hoy estás en un punto donde sientes que hiciste todo y nada funcionó, detente. Mira hacia adentro, no como quien busca culpa, sino como quien busca sanidad, y dile al Señor: haz en mí lo que quieres hacer en mi casa. Comienza conmigo. Renuévame a mí primero. Enséñame a amar como tú amas. Porque el cambio verdadero no comienza cuando ellos regresan. Comienza cuando tú eres renovado. Y cuando esa renovación ocurre, todo a tu alrededor empieza a alinearse con el cielo. Prepárate. Porque lo que Dios hará no es solo en tus hijos, es en ti. Y será tan profundo, tan real, tan transformador, que cuando tus hijos regresen, no encontrarán al mismo padre ni a la misma madre. Encontrarán una persona sanada, llena de paz, firme en la fe y lista para comenzar de nuevo. No hay acto de amor más poderoso que obedecer a Dios en medio del dolor. No hay mayor muestra de fe que seguir sembrando cuando el terreno parece estéril. No hay mayor valentía que seguir amando a quien no te devuelve amor. Pero lo que quizás no sabías es que cada vez que elegiste permanecer en lugar de rendirte, cada vez que hablaste con ternura cuando el alma quería gritar, cada vez que cerraste la puerta y oraste en silencio, el cielo lo registró. No fue ignorado, no fue en vano, fue obediencia. Y la obediencia, cuando nace del quebranto, tiene un peso eterno. Tu historia no termina en el dolor. Tu historia no se resume en la indiferencia de tus hijos. Tu historia está siendo escrita por el autor de la vida, aquel que jamás abandona lo que comenzó. Y Él no solo está restaurando el corazón de tus hijos, está honrando tu fidelidad, porque tú seguiste adelante cuando todo decía que te detuvieras. Tú decidiste amar cuando tenías razones para retirarte. Tú elegiste orar cuando otros solo hubieran llorado. Y eso abre el cielo. Hay un momento en la vida de todo creyente en que debe tomar una decisión radical, confiar más en lo que Dios ha dicho que en lo que los ojos pueden ver. Es un salto, es una entrega, es una rendición absoluta. Y hoy, ese llamado es para ti, no para que sigas luchando con tus fuerzas, sino para que te rindas a la voluntad del Padre, para que pongas el corazón de tus hijos en el altar y digas: Señor, aquí están. Ya no los cargo yo, ahora son completamente tuyos. Haz en ellos lo que yo no puedo, y mientras tú los transformas, transfórmame también a mí, porque tu obediencia, aunque solitaria, aunque silenciosa, aunque desgastante, será el canal por donde Dios hará lo imposible. ¿Recuerdas a Moisés? Él obedeció aunque no vio la tierra prometida. ¿Recuerdas a Noé? Él construyó un arca por años sin ver una sola gota de lluvia. ¿Recuerdas a Abraham? Él subió al monte dispuesto a entregar lo más valioso, confiando en que Dios proveería. Todos ellos creyeron, todos ellos obedecieron, y tú formas parte de esa misma historia. Estás caminando por la misma senda, una senda estrecha, sí, pero gloriosa, porque el que te llamó es fiel,
Tu casa no es un caso perdido. Tu familia no está fuera del alcance de Dios. Tus hijos no son demasiado rebeldes ni están demasiado lejos. Porque no se trata de lo que ellos han hecho, sino de lo que Dios ya ha declarado. Y Él ha dicho en Isaías 44:3, porque derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esa promesa es tuya, agárrala, recuérdala, declárala y no la sueltes, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Muchos padres hoy caminan como si estuvieran solos, como si su lucha fuera invisible, pero Dios ha visto todo. Él vio cuando escribiste el nombre de tu hijo en un cuaderno de oración. Él escuchó cuando susurraste su nombre en medio de la noche. Él estuvo ahí cuando tu voz tembló por causa del dolor. Y hoy te dice, nada se ha perdido. Yo he estado obrando desde el primer día, no solo en tus hijos, sino en ti. Y llegará el día, porque llegará, en que verás frutos. No porque presionaste, no porque exigiste, sino porque obedeciste. Y cuando ese día llegue, cuando tus hijos vuelvan a ti, cuando te honren, cuando lloren contigo, cuando reconozcan lo que no vieron por años, sabrás que fue el Señor, no tú, no tus métodos, no tu insistencia. Fue Dios, fue su fidelidad, fue su espíritu. Y solo a Él le darás la gloria. Y si ese día tarda, si la restauración no llega como esperas, si el proceso es más largo de lo que imaginabas, sigue obedeciendo, sigue amando, sigue creyendo. Porque el que obedece no necesita ver para saber que está caminando en la verdad. Y la verdad siempre, siempre da fruto. Dios te ha llamado a ser un sembrador. Y los sembradores no se desesperan por la lluvia. Trabajan la tierra, confían en la estación, creen en la semilla, perseveran en la espera. Y un día, cuando menos lo esperas, la tierra reverdece. Y entonces comprendes que todo valió la pena. Cada oración, cada lágrima, cada silencio, cada te amo que no tuvo respuesta. Todo fue parte del proceso. Y el proceso era necesario para que la gloria de Dios se manifestara. Así que hoy, como si estuvieras frente a un altar, haz una entrega de tus expectativas, de tus heridas, de tus hijos, de tu propia alma, y dile al Señor con todo el corazón: haz lo que tengas que hacer, yo confiaré, yo obedeceré, yo esperaré, porque sé que lo que has comenzado, tú lo completarás. Y luego, deja que su paz te cubra, porque hay un descanso reservado para los que obedecen, no el descanso de la ausencia de problemas, sino el descanso del alma que ha entendido que no está sola, el descanso de quien sabe que Dios pelea por él, el descanso de quien ha soltado y ha confiado, y desde ese lugar de descanso levantarás tus manos un día y dirás: gracias, Señor, porque aunque mis hijos me ignoraron, tú nunca lo hiciste, porque aunque me dolió, nunca estuve solo, porque aunque todo parecía perdido, tú estabas escribiendo redención, y hoy lo puedo ver. Que el Dios que ve en lo secreto recompense tu fidelidad con frutos visibles. Que su paz gobierne tu corazón mientras esperas, y que su espíritu renueve tus fuerzas cada día. Que tus lágrimas rieguen el campo donde tus hijos volverán con gozo, y que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo reposen sobre ti y tu casa, hoy y para siempre. Amén.